Sí. Si nos puede explicar un poco de qué se trata su enfoque, en los temas que usted estudia y cuál es su interés, digamos, personal también en hacer estos estudios. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy químico inorgánico, trabajo principalmente con metales, más que todo metales de transición de la tabla periódica. En un principio trabajaba catálisis, sobre todo para polimerizar etileno cuando hice mi doctorado, pero cuando volví a Colombia, ese tipo de estudios eran más complicados acá, porque aparte del dinero, nosotros aquí tenemos, y ojalá no me vaya a desviar del tema. Nosotros aquí tenemos unos problemas muy grandes cuando investigamos aquí en Colombia. Ujú, Lastimosamente, las personas encargadas de dar permisos en cuanto a reactivos disolventes parece que no son las más idóneas en la capacidad de poder discernir y separar un reactivo que es para una universidad, que es con objetivo de investigación, que es muy poca cantidad, con un ujú. reactivo que aunque suene vulgar, pues que es para preparar drogas ilícitas. Entonces, eso fue un problema y una barrera que yo encontré aquí en Colombia, diferente a otros países, donde pues yo estudié en Chile y yo no tenía ese problema. Entonces tenemos una barrera grande, los investigadores que hacemos, usamos solventes y reactivos, porque hay que pedir unos permisos y esos permisos son difíciles por la burocracia del país. Hay permisos que lo maneja desde un general que no creo que sea una persona idónea para saber de reactivos. Un general que puede ser la mano derecha de un ministro de defensa que tampoco, porque para resumir un poco, todo se enfoca a que es para droga o es para dinamita o es para hacer eh, eh, bombas, explosivos, etcétera. Sí, sí, Ujú. esos componentes sí son ciertos, se pueden usar para eso, porque toda la ciencia se puede usar para el bien o para el mal, pero por la cantidad y el respaldo de la Universidad de los Andes, pues yo considero que no deberían ponernos tanta traba. Está bien que sean moderados y haya un control en el ingreso de ciertos reactivos, hasta allí estamos bien, pero por la cantidad no precisa, no precisa. Y es muy costoso para que alguien le invierta así, me refiero a los que trabajan en cosas malas con estas sustancias. Otra situación es que pues los solventes nosotros los necesitamos porque hacen parte del medio de reacción. Y si nos ponen traba, tenemos una cantidad de disolventes que no nos dejan comprar y que tenemos que rogar y a veces esperar porque nos dan unos cupos muy pequeños y el cupo es para toda la universidad. Por ejemplo, acetato de etilo, nos dan un cupo, digo un valor, un galón, pero ese galón se lo puede consumir una sola persona en un día y es un galón para toda la universidad, para el departamento de química, si el de biología necesita, los de ingeniería, etcétera. Entonces ahí tenemos una traba para investigar. Volviendo, entonces, a raíz de eso, yo decidí que no iba a trabajar aquí en Colombia más con ese tipo de catálisis, porque tenía muchos problemas. Cambié la línea de investigación, seguí preparando los mismos compuestos, pero tratando de que estos compuestos fueran más estables, más sencillos en la preparación, menos tiempo, porque eso me ahorra a mí también dinero, porque otro aspecto para investigar es la plata. Para investigar ninguna plata alcanza, pero si no damos ninguna, es muy complicado. Entonces decidí que esos complejos ya no se iban a utilizar en esa aplicación, sino que empecé a trabajar con compuestos bioactivos, con actividad biológica. Empezamos a hacerle un sesgo allí a la investigación y decidí utilizarlo contra bacterias, contra hongos, contra el cáncer, contra chagas. Diferentes colegas que decidieron unirse a esta investigación, que tienen experiencia biológica, experiencia bioquímica. Y la ventaja de esta investigación, pues primero los compuestos deben ser estables para poderlos usar. Y eso nos ayudaba a usar disolventes como agua, disolventes más fácil de conseguir, el mismo alcohol, etanol. Y eso nos ha permitido avanzar un poco en la investigación. Entonces, la base se mantiene, que es la preparación de estos compuestos que contienen metales. Esa es la base del grupo. Nosotros hacemos, eso se llaman complejos, complejos
Es la unión de un metal de estos con un ligante que es una parte orgánica y después ya con base en los antecedentes de esas moléculas empezamos a ver cuál de estas aplicaciones biológicas es la más óptima y a veces en la que nosotros creíamos no fue muy bien y en la que no, sí no fue bien. Entonces hacemos un barrido de diferentes estudios biológicos. También por economía y por el interés que hay, usamos esos complejos con actividad electroanalítica. La electroanalítica es una rama de la química que uno no necesita tanto equipamiento. Entonces se utiliza un dispositivo como un potenciostato y uno en una mesa, muy poco espacio, puede hacer mucho desarrollo porque es un electrodo pequeño. Estamos hablando que la celda electroquímica tiene 10 por 10, 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo y la altura también es poquita. Entonces, eso también me inclinó a trabajar en esa línea porque no necesitaba tanto espacio, eh, el trabajo también rinde y no necesito tanto disolvente ni tanto reactivo. Entonces se tomaban los complejos, se dopaban estos electrodos o se dopan estos electrodos, se modifican y se utilizan para censar, o sea, analizar diferentes sustratos o moléculas de interés biológico, de interés farmacológico o de interés también en la industria alimenticia, como son colorantes, y también tenemos esa línea de investigación, pero la base sigue siendo la misma. Usamos los complejos para actividad biológica o para actividad de análisis, se llama electroanalítica. Y una última línea, porque a mí igual me siguió fascinando, me sigue fascinando la catálisis, pero otro tipo de catálisis, ya no la que traía del background de doctorado, sino utilizamos los complejos para reacciones de interés orgánica dentro del mismo laboratorio. Porque otro aspecto que debemos tener en cuenta en Colombia para investigar es el equipamiento. Porque aquí, así como sufrimos con los solventes y los reactivos, sufrimos con los equipamientos porque podemos tener el equipo, pero ¿quién maneja ese equipo? ¿Quién responde por ese equipo? ¿Quién le hace mantenimiento a ese equipo? Los equipos se descalibran y a veces un equipo para calibrarlo, volverlo a poner a punto, tenemos que traer una persona de Estados Unidos, traer una persona de Brasil. A ese nivel llega eso. Y eso demora una cantidad de pasos, cuellos de botella, que pues yo no soy administrador, no soy contador, no sé nada de esa parte, pero ellos empiezan a decir, bueno, ¿esto para qué? ¿Y esto por qué? Y tráigame otra cotización. Esos son los protocolos, uno los respeta, pero eso nos demora demasiado. Y eso detiene mucho la investigación, detiene los proyectos, detiene los resultados de las tesis de pregrado, maestría, doctorado, eso detiene mucho. Entonces, ese es otro problema. Pues aquí nosotros, como se dice vulgarmente, uno trata de hacer lo que más puede con lo poquito que tiene, pero eso es un problema en todo el país. Los equipamientos son costosos, en el área mía son costosos, necesitamos equipos bastante robustos y costosos en su manutención, en su diario consumo, en todo, energía, accesorios, helio, nitrógeno líquido, etcétera. Ese es otro problema que hemos tenido. Pero en resumen, yo trabajo, esa es mi línea base y lo que hacemos es cambiar la aplicación dependiendo los antecedentes del complejo, de la molécula en cuestión. Y para investigar aquí en Colombia, la gente, los investigadores en química que hacemos síntesis, tenemos todas esas talanqueras. Pues esto que está mencionando es muy interesante porque hay uno de los puntos que queremos explorar para el tema editorial, y es dónde se conecta lo que se hace desde la Facultad de Ciencias con el trabajo de otras facultades y de otros departamentos. Y lo que usted me está describiendo son situaciones que involucran otros entornos y que son relativos al contexto colombiano, que está el tema del conflicto armado y la seguridad en el país y que haya personas que no están, no tienen los estudios para tomar decisiones frente a estos elementos con los que ustedes trabajan. Están los temas de los equipos y que no haya personas que estén
trabajando, digamos, desde Colombia para el mantenimiento de sus equipos. Y hay como varios elementos que veo que hacen que la investigación sea difícil en Colombia, digamos, y que no tienen que ver con, digamos, con la ciencia misma, con el trabajo de investigación. Con la revista, ¿en algún punto han buscado hablar de estos problemas que surgen de ese contexto? O es algo que se discute con los alumnos? Sí, con la revista no, porque la revista como no expone temas de resultados de investigación, ella no es una revista de resultados, sino de divulgación. O sea, una persona, aunque lleve años sin hacer un resultado de investigación, puede escribir un artículo allí porque él simplemente toma un tema y lo escribe allí. Inclusive, no es difícil, a mí me cuesta mucho escribir para la revista. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escribir resultados, a escribir metodologías de síntesis, discusión de esos resultados, conclusiones, mientras en esta revista no es el formato de ella. Ella lo que busca es divulgar y en un lenguaje que sea asequible a un público heterogéneo, porque uno escribe es para científicos, entonces uno se queda con su jerga científica y muchas veces cuando he tenido la oportunidad o los mismos colegas que escriben y se ha canalizado mediante el profesor John Hurtado, ellos cuando les reenvían el artículo, todos son palabras pues específicas de su área. Y uno habla así, uno habla de acuerdo a su área. El abogado habla como abogado y el médico habla como médico, pero ese médico, si quiere que le entiendan un documento de diferentes eh, académicos, pues tiene que buscar un lenguaje más común. Y eso no es fácil cuando uno está acostumbrado solo a escribir resultados científicos. Y eso he notado que muchos profesores se desaniman, porque ellos dicen, primero, que hay que escribir en un lenguaje común para todos, y tanto matemáticos, biólogos, físicos, y gente que también, porque esa revista la puede leer el mismo rector. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo más grande y eso he notado que a veces algunos colegas mejor se quedan quietos. Ya. Y el otro aspecto que tiene la revista es que es una revista que no da puntajes en cuanto al índice, porque cuando he hablado con los colegas de la Nacional, de la Universidad del Valle, de la UIS, y yo los invito, me dicen, ¿y qué cuartil tiene esa revista? ¿Qué categoría tiene en conciencia? ¿Cuántos puntos da? Porque ellos todo lo que escriben lo vuelven punto y los puntos se les vuelve plata. Hablemos la Claro. carta abierta. Nosotros acá en la Universidad de los Andes, pues investigamos y publicamos, porque esa es la esencia uno va a hacer un doctorado, es para eso. En algunas partes hasta les pagan por una revista, les dan dinero por un artículo, perdón, les dan dinero en algunas universidades. O sea, tiene una motivación. Y eso también hace que algunos digan, no, pero si no da puntos, ¿cómo así? Solamente yo escribo y eso qué. Eso también lo noté, me han contestado así, que la revista como no tiene un índice de puntajes en conciencias, pues un trabajo, no se animan, no se animan. Los de los Andes nosotros los animamos, sobre todo el departamento de química, porque nosotros tenemos un curso que es para que escriba. Entonces, uno de los objetivos del curso es que la persona, el estudiante, al final del semestre, debe haber escrito un artículo para hipótesis. Lo ¿Cómo se tenemos llama así. esta asignatura? Este curso se llama Taller de Investigación y nos Ujú. rotamos diferentes profes. Entonces, una de las notas es que usted debe escribir, no una nota, un artículo. Un artículo. Al final del curso, tiene un valor casi del 20% de la nota, que es escribir el artículo. Ahora, si no quiere someter el artículo a hipótesis, pero lo puede someter a otra revista de divulgación, no una revista de investigación. Y eso nos da bastante insumos, nos ha dado bastante insumos para hipótesis, porque es un promedio de entre 4 o 6 estudiantes por semestre, que obligatoriamente están sacando un artículo para hipótesis, desde ¿Y usted quinto. sabe si en algún momento se ha vinculado la Facultad de Ciencias con, por ejemplo, con la gente de periodismo para hacer esos talleres y que la persona o las personas que dictan esto estén en dupla con un profesor que se dedica a la narración y a un público?
Ellos sí les dan muchos talleres de cómo se escribe, tanto artículos de divulgación como artículos científicos. Ellos toman varios cursos de eso, pero que en el curso a la vez esté unido con una persona en el momento, no. Pero ellos en el transcurso de la carrera sí hay unos cursos de escritura, tanto en inglés como son la divulgación, porque ellos deben mínimo para poderse graduar como doctor, perdón, como doctor en química, deben haber publicado un artículo, o al menos sometido. Ese es un reglamento y si no lo cumplen, no se pueden graduar. Entonces, si ellos no tienen la competencia, le deben tomar cursos, pues el profesor guía, los orienta, el tutor, porque ellos tienen que aprender, porque a futuro luego ellos le van a enseñar a sus estudiantes a futuro y si no saben escribir, eso Claro. sí eso sí lo tienen ellos en la Y carrera. quién valida la calidad de estos textos de divulgación? O sea, ¿quién dice esto es un buen texto divulgativo o no? Bueno, en un principio el profesor del curso. Luego el profesor de curso dice, sí, está bien, le corrige todas las partes, etcétera, etcétera, lo corrige. Y luego pues va al comité de hipótesis en donde vienen los pares y revisan y le miran tanto la parte de forma como de fondo y le hacen sugerencias y hasta puede ser rechazada. Entonces hay unos pares que luego avalan sí o no. Pero el primer filtro es su tutor. Por lo general va el tutor y el estudiante, porque por lo general ellos cogen el tema que van a trabajar en su tesis. Sobre ese tema empiezan a investigar y se vuelven como perfectos, perfecto no, competentes en el tema, porque si ellos van a ser especialistas en un tema X, llamémoslo fulerenos, pues él tiene que saber todo alrededor de fulerenos. Entonces tiene alto contenido en su cerebro de todo lo que ha buscado a priori como para escribir una nota de fulerenos o un artículo de fulerenos solamente divulgativo, porque ya luego, cuando él haga investigación de fulerenos, pues va a hacer un artículo de resultados de investigación sobre su tesis de fulerenos. Y estos artículos, cuando ustedes están en comité editorial y en general, digamos, desde hipótesis, ¿a quién cree que van a parar todos estas publicaciones? ¿Quién es el lector? Pues la revista se lo reparte a la mayoría ahí de los de la Facultad de Ciencia, de los profesores de la Facultad de Ciencia, algunos estudiantes, creo que los estudiantes de posgrados todos también reciben la revista. Eso queda en la web también. Y algunos colegios también le envían eso. ¿Y qué más? Porque me preguntaba un poco como si, digamos, si dijéramos que eh, en esta revista que se está hablando de un tema de química concreto, que es la investigación que está haciendo uno de estos estudiantes, usted pone antes de ese artículo un artículo que le habla, por ejemplo, de un estudiante que se esté graduando de ciencia política y que ese estudiante de ciencia política explique en su propio artículo por qué en Colombia es difícil acceder a los reactivos que utiliza la investigación que habla el artículo siguiente y que el lector pueda entender el contexto tanto en el país como de la ciencia misma. ¿Usted cree que esto puede funcionar? Perdón, me perdí. ¿Cuál es el Digamos, objetivo? Que una persona un estudiante de economía escriba sobre el problema. no, como si si la revista Hipótesis, por ejemplo, actualmente solo habla del contenido científico, ¿cierto? Usted me dice, hay un estudiante que está haciendo una investigación sobre una de estas catálisis orgánicas y su texto está basado y habla un poco de esa cosa concreta, ¿cierto? Sí, Pero señor. usted me está explicando que para poder hacer esa investigación hay un montón de dificultades en Colombia que le complican su labor, ¿no? Que tiene que esperarse a que el ministerio le permita hacer esa cosa, que en general tiene que tomar otra decisión para que pueda darle a la universidad esas cosas. Y esto tiene que ver con el quehacer de la ciencia. Sí, Entonces, sí. uno podría pensar que un estudiante de ciencia política podría decir, pues yo he investigado esas circunstancias y yo sé cuáles son los problemas que hacen que eso pase de esa manera y cómo podría ser distinto. Es decir, que el de ciencia política puede decir,
podría haber un cambio en las políticas en Colombia que haga que la Universidad de los Andes pueda acceder a estos reactivos sin tanto lío y más barato. ¿Sí? Okay. Si nosotros incluyéramos ese artículo en par con el artículo sobre química que trabaja con esos reactivos, pienso yo que podría hacer que el lector viera que la ciencia tiene otras dimensiones más allá de la cosa que está investigando y que para hacer investigación bien se requieren otro tipo de labores, ¿sabes? Sí, o sea, ahí la revista es abierta en ese sentido. Una persona puede escribir sobre eso y entra en hipótesis. Hay Uh -huh. personas que escriben historias que Uh tienen -huh. que ver, por ejemplo, con la guerra, que pasó la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y hablan de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y por allá hay algo que dice que se sacó un gas y que ese gas mató mucha gente. Y ahí entró, porque de todas maneras no se puede perder algo de la ciencia en todo el contexto del documento. Uh -huh. Pero sí pueden escribir matemáticos que no escriben solo fórmulas y, y- 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 y estructuras geométricas y etcétera, ecuaciones, sino que escriben abiertos. Uh -huh. Ahí hemos tenido artículos de la referencia bibliográfica de un investigador X. Uh -huh. Se habla de la vida de alguien, de un investigador en cualquier área, en física, en química. Por ejemplo, hubo un artículo sobre una de las primeras mujeres que estudió ciencia y cómo era la mujer, cómo era difícil poder entrar a la universidad, con todo lo que sufrió. También hay apertura a ese tipo de documentos. Se puede escribir así también. Hipótesis es abierto a eso. ¿Y Y no usted es, le ve valor a que desde la revista comencemos a abordar de una manera obviamente muy acertada y precisa todas estas barreras que desde su campo de estudio ustedes viven en la cotidianidad? pues como que alguien haga un artículo sobre eso, dice Puede Fernanda. ser, o pueden haber otras posibilidades de cómo abordar ese tema si la pregunta puntual es abordarlo desde la revista. ¿Sabe usted que desde la revista eso podría ser una posibilidad? Me pierdo. Que hagamos un artículo que hable sobre los problemas que como los problemas que tiene un investigador en Colombia para Por el tema de, ejemplo, de- de consecución de reactivos, solventes, sí. equipamiento, manutención. Si alguien puede escribir el artículo y hipótesis seguro se lo va a avalar, porque tiene que ver con la ciencia. Entonces, Ok. hipótesis es abierta en las temáticas. Claro que antes de sacarla a la luz o que sea aceptado, pasa por unos pares para evitar, porque yo puedo tener un pensamiento propio crítico, pero tengo que ver que no esté tampoco atacando de una vez. No, es que ese Ministerio de Defensa no sirve Claro. para nada. Eso ya es otra cosa. Hay que ser bien sutil, escribir. Sí, la culpa, ¿quién la tiene? Porque luego, ¿quién tiene la culpa? No es que el ministro tampoco tenía la culpa, porque la norma lo obligan a que él no pueda hacer eso. Entonces simplemente uno escribe de tal manera de que hay un problema, no sabemos quiénes pueden ser los reales culpables, pero está este problema. Porque eso también tenemos que cuidarlo. En hipótesis no puede publicar un pensamiento personal porque se va a leer como que la revista está avalando esa crítica personal que no está bien estructurada, porque tampoco se trata de herir susceptibilidades y dar nombres y escribir como si, bueno, como agrediendo, ¿no? Tampoco, porque eso no está bien. Pero sí se puede escribir un artículo en donde se diga porque es la verdad, no estamos diciendo mentira. Los investigadores sufrimos por eso. ¿Y quién tiene la culpa? Pero la entidad, Indumil, por ejemplo, que es la que da ese permiso para el tema de los nitratos, nos quitó todos los nitratos. Por encima de Indumil, no sé quién está, pero Indumil, que es que nos da el permiso, no lo da. Entonces no sé si el general o el que está encargado allá de Indumil, pues no sabe que 2 gramos de nitrato de plata no es nada en química. Eso no es ni, con eso no van a matar a nadie. Digamos, ¿cómo hace la universidad para negociar estos químicos a los que accede? Es decir, ¿cuál es el,
Digamos, ustedes en química dicen, nosotros necesitamos durante el semestre cierta cantidad de estos químicos. ¿Cómo es el proceso que hace la universidad para solicitar esto? ¿Qué hilo pasa? Bueno, primero allá en el ministerio debe haber una lista de que sí y que no. La universidad simplemente dice este no y no. O sea, este reactivo se llama controlado y tenemos que pedir un permiso. Hasta que no tenga un permiso, y mire cómo es la vida. El vendedor tiene permiso para vender y nosotros no tenemos permiso para comprar. O sea, yo puedo bajar a la esquina allá en la Caracas y comprar acetato de etilo, éter etílico y me lo venden. Porque ellos tienen permiso de vender, pero yo no tengo permiso de comprar. ¿Cómo es la vida, no? Esa es nuestra Colombia querida. La burocracia que Vea, es una es locura. claro, ¿cómo pasa eso? Que el vendedor no lo ofrece y no lo cotiza. Y luego cuando vamos a comprarlo, el vendedor dice, así como yo saqué el permiso para venderle, usted tiene que sacar permiso para comprar. ¿Y por qué el gobierno o la persona encargada de estos estamentos le da permiso a esa empresa para que venda y a nosotros no nos da permiso para comprarlo? Ahí yo no entiendo. Y lo peor de todo es que eso nos daña todo, porque si nosotros armamos unas prácticas, nos tomamos el tiempo de armar unas guías de laboratorio y a los 3 meses nos dicen que ese reactivo ya no se puede comprar. ¿Y O los sea, ya no estudiantes se, saben que esto pasa? profesores, nos dicen, profesores, eso ya no se puede comprar, invéntense en algo, cambien eso, pero simplemente no, y esa es la respuesta. No se puede comprar porque está prohibido. ¿Y cuándo lo prohibieron? Hace un mes. Entonces, he tenido casos que estoy esperando el reactivo, porque un reactivo se demora entre 90 y 120 días, porque eso hay que traerlo por barco, por avión es complicado. Aparte, y cuando ya llegan los 120 días, nos dicen, ¿cómo le parece, profesor, que ese reactivo ya no lo están haciendo más? O sea, nos perdimos 6 meses para saber que ese compuesto no lo íbamos a tener. Lo que implica 6 meses de una persona en una investigación, sea un proyecto en 6 meses esperando para trabajar, en 6 meses, cuando un proyecto, tú pronto tienes un proyecto de un año nomás. Entonces, es complejo la situación, es compleja en ese sentido. Entonces, el primer nivel, uno hace la lista de todo lo que necesita para las prácticas o para hacer un proyecto. Y el departamento de compra, la persona simplemente compara y dice, esta sustancia está prohibida, profesor, no la puede comprar. Y hasta ahí, ella o él no tiene más nada que contestar. Nosotros no podemos comprar eso porque somos departamento de compra, no de permisos de compras ni de nada. Nosotros le compramos lo que el gobierno o lo que la ley permite comprar. Lo que la ley no permite comprar, no lo podemos comprar. ¿Y Aunque un vendedor, valga la redundancia, un vendedor lo venda, pero y nosotros no los, lo podemos comprar. y los estudiantes están al tanto de todo esto? O sea, los Sí, los estudiantes saben que estudiantes esto son los que pasa más y... sufren porque Claro. ellos creen que es culpa de uno. Usted sabe que el que está enfrente es el que paga los platos rotos, es con el quien se desquitan. Y yo le digo, ay, ¿cómo le parece que después de 3 meses su reactivo ya no llega? ¿Qué hace el muchacho? Porque lo estamos esperando de hace 3 meses. Claro. Nos dicen a los 3 meses, profesor, ese reactivo ya no lo hacen más. Y recién hace una semana nos dijeron que no se hacía, pero si usted me dice a mí, yo miro una alternativa, yo cambio la síntesis, veo qué hago, porque yo me confío en ustedes. Y eso que estamos hablando de que yo llamé al proveedor a decirle qué pasó, porque usted me dijo que en 3 meses. O sea, si yo no lo llamo, pasan 5 o 6 meses y no me entero que nunca iba a llegar. Hasta eso sucede también. Hasta eso sucede. Nos ha Y sucedido. como que si nos vamos un poco a la esfera de la cosa académica y del conocimiento que se produce en los Andes en química, lo que usted me está contando quiere decir que la investigación y el conocimiento en general se atrasa. Sí, Pero, por ¿cuál es supuesto, se el atrasa. conocimiento científico en química que produce los Andes que es específico y que es distinto al de otras universidades? Bueno, nosotros tenemos buenos equipos, ¿no? Tenemos buenos equipos que cuando funcionan ayudan mucho. Cuando están funcionando nos ayudan mucho. Eso es algo que nos hace líder y diferentes a otras universidades porque
esas otras universidades prácticamente también dependen de acá, de nosotros, porque no solamente se toma una medida para trabajo interno, sino también se hace un trabajo externo, así como podríamos nosotros en un día de mañana ir a buscar ayuda a otra universidad. Eso es un elemento clave que tiene los Andes, que tiene buenos equipos, el personal, a pesar de no tener todos estos problemas que le comentaba del acceso a los reactivos o solventes, el personal es muy calificado y eso ayuda a que pueda al menos encontrar un plan B, un plan C. Eso ayuda mucho, tienen mucha experticia. Entonces, a pesar de que no me llegó ese reactivo, pero yo hago esto por acá. Y la malicia indígena que tenemos de ver cómo hacemos las cosas, aunque eso pasa en todas partes, no voy a decir que solamente en la Universidad de los Andes, en todas, puede ser la empresa más grande, yo he estado en empresas y suceden cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo sucede esto aquí? Pero también sucede. Entonces uno nos ha enseñado que nosotros tenemos que hacer lo máximo con lo mínimo y no podemos quedarnos simplemente allí en la crítica y que cuándo me va a llegar y como no me llegó, entonces pues simplemente tenemos que usar lo que sí se puede usar, aprender a usar lo que sí se puede usar, aunque no sea mi línea, como les dije, mi historia me tocó cambiar, aprender otras cosas, a tratar de hacerla, no usar esos solventes que no me lo van a permitir, no usar reactivos que no me van a permitir. Lo que yo sí pido es que me avisen con tiempo si sí o no para no hacer todo un plan con un reactivo que no me van a dejar comprar. Eso sí pido que me mantengan actualizado. Y ir Y, y, llevando a los estudiantes con eso, porque si no, pues nos quedaríamos simplemente pues, cruzados de brazos, porque eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. pero esto supongo que para la industria es muy diferente, ¿o no? Ahora, la industria sabe, sí, y ahí bien que tocó ese tema. La industria tiene otro perfil, ¿no? La industria va por su plata, la industria va por su plata, y la industria también es otra de las que, si no es rápido y barato, tampoco le sirve. Y la industria también tiene problemas con los reactivos y los solventes, ¿no? La industria también entra en esos permisos. Hay industrias que quisieran hacer otras cosas, pero no se puede, porque muchas industrias las usan para el lavado de ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces, ellos también tienen unas, un, pedir unos permisos y tienen unos cupos también, porque si una industria pide 100 galones de ácido sulfúrico, pero ¿cómo? ¿Para dónde? ¿Cómo se consumió? Puede ser que sí, pero tiene que probarlo, porque también usan esa fachada, ¿no? Ustedes me entienden eso que hacen. Pero la industria también sufre con eso. Entonces la industria sabe que no puede pedir 100 galones de acetona, por ejemplo. O cómo va a demostrar que sí gasta 100 galones de acetona y tiene pues lo normal y lo legal y lo real es que lo deberían controlar desde la entidad que no le deja obtener más de 100 galones. Que obtuvo 500, no sabemos cómo, pero pues no tiene problemas por ese lado. Pero la industria por lo general, ellos hacen procesos en donde a gran escala y tratan de no usar este tipo de sustancias porque van a tener problemas. Y hay casos de estudiantes, por ejemplo, que les interese dedicarse a la investigación, pero que terminen yéndose a trabajar en empresas y en la industria porque no pueden hacerlo desde la academia. No, más bien al revés. De la industria se viene a la academia. Porque el perfil que tienen nuestros estudiantes, hablo por el lado de química, creo que también se podía ir a ingeniería y otras áreas de química afín, es que ellos son más investigadores. Ellos en su columna vertebral se enfocan mucho en la investigación y cuando se van a la empresa se dan cuenta que allá como que les cortan las alas. Porque usted en una empresa va a repetir lo que se hace allí. Usted no va a ir a una empresa de estas grandes a cambiar la fórmula de una crema dental, ni a cambiar la fórmula de un champú. Eso lo han hecho toda la vida así. Mientras acá en investigación no. Usted en investigación todos los días hace algo diferente. Todos los días aprende algo diferente. Algo que no sabía que se hacía así. ¿Por qué? Porque en la investigación, como es tan dinámica, lo que hace uno hoy no lo hace mañana. Y si sucesivamente.
¿Por qué? Porque ya lo tuvo después de un mes, 2 meses, ahora quiero que lo haga mejor, es decir, hágalo rendir más, suba el rendimiento. Ahora reduzca el tiempo. Se está gastando 2 días, quiero que lo lleve a un día. Se está gastando 80 grados, ¿qué le va a adicionar para bajarlo a 60? Entonces ahí él empieza su reto a crear, a mover su cerebro y mirar cómo hago para que esta reacción me dé, empezando por allí. Porque aunque se sigan recetas, haciendo la analogía con una cocina, donde uno le dice al estudiante, haga esta sustancia así como está aquí, con que él varíe un solo paso, es decir, si agregó primero la sal y luego el arroz, ya no le da la misma que si agrega primero el arroz y luego la sal. Acá es así. ¿Y usted hizo lo mismo? ¿Lo mismo? Sí, profesor, yo hice tal cual como está allí. ¿Seguro? Y mire algo, ¿no será que algo hizo? Ese solvente que usted son, ¿no será que no era el que debía usar? Profesor, sí, ahí decía lo mismo en la etiqueta. ¿No será que ese disolvente no era la concentración? Entonces, pregúntese qué pasó y busque la manera de darle solución a eso. Y estamos hablando de algo que ya está publicado, que ya está reportado, que ya lo hicieron N cantidad de personas y a usted no le dio. Ahora algo nuevo, usted va a hacer una molécula nueva, todos los retos que implica hacer una molécula nueva. Entonces ellos viven eso, ellos tienen la oportunidad de eso. Van a una empresa y una empresa simplemente le dicen, aquí está lo que usted va a hacer hoy y usted vigile que estas cantidades los operarios la agreguen y en este orden y vigile. Y vuelva y haga lo mismo mañana y vuelva y haga lo mismo pasado y así. Eso he notado, que más bien al revés. O sea, es más fácil investigar en una academia o de pronto un centro de investigación, que aquí son muy contados en Colombia, que en una empresa, porque la empresa siempre le va a preguntar, bueno, está bien, usted Pepito Pérez acaba de graduarse, ingeniero, químico, y usted considera pues que tiene una idea de mejorar este proceso. ¿Y eso cuánto nos va a costar? Y si eso no nos da, ¿quién nos va a responder? ¿Y eso cuánto tiempo usted se demora para yo recuperar esa plata que le estoy invirtiendo? Y eso nos enfrentamos cuando vamos a hacer un proyecto en conjunto con una empresa. A veces no mandan ni la persona más idónea, nos mandan el gerente o el mismo contador, porque el contador termina siendo el mismo dueño de la empresa que no entiende nada de química, nada. Entonces dice, pero eso cuánta plata. No, pero ustedes se demoran mucho. Yo necesito 6 meses les doy para que me den un resultado y, por supuesto, y cuánta plata da eso, porque todo es signo peso. Y en investigación sí, al final es para mejorar los procesos que pueden repercutir en mayores ingresos, pero a veces no es tan fácil porque estamos hablando de una investigación y un desarrollo de algo que no existía. Entonces, en ese sentido, la academia sí da esa oportunidad, que hay unos proyectos de fondo que lo avalan, pero sí se puede hacer un poco más, hay más libertad para trabajar que en una empresa en donde una persona arriba, como gerente o dueño, empieza a ver balances. Y en investigación tantos millones, bueno, pero ya llevamos tantos millones y ¿qué hemos recuperado? Todavía no tenemos nada. Eso es lo que nos ha pasado a veces cuando tratamos de hacer una investigación con una empresa. Y sin contar los derechos de propiedad, porque dicen, no, 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 lo que salió aquí, eso se queda acá. Ustedes no tienen por qué divulgar esa información. Mientras el investigador está en aras de publicar, de mostrar sus resultados, de que los demás, la comunidad científica los lea, los analice, los discuta. Y a veces el investigador también dice, pero si ustedes, 2 años con usted y no va a sacar ni una publicación, no, todo lo que se haga se queda en la empresa. Y ustedes firman unos papeles de discrecionalidad y uno no puede hablar ni siquiera de esos temas. Depende cómo se haga el convenio, cómo se haya negociado entre la academia y la empresa. Entonces, eso sí, más bien al revés, el estudiante que se va a la empresa tiende a retornar a la academia. ¿Cómo ve usted qué le dicen usted los estudiantes de lo que quieren hacer con lo que están estudiando? ¿Ellos a qué apuntan? Pues la mayoría continúa, casi un 90% sigue estudiando. Algunos se quedan aquí haciendo sus maestrías, otros hacen su doctorado en otros países. Por eso le digo que es como el perfil, porque ellos consideran de todo lo que aprendieron que realmente el escalón de pregrado es muy bajito. Y si nos vamos a enfrentarnos
a una empresa, si sea con un cartón de los Andes de pregrado, es complicado conseguir un buen empleo. Es complicado. O sea, también económicamente hay un impulso a seguir estudiando. Y la Claro, universidad los prepara y los incentiva a que sigan estudiando. Tienen buenas herramientas para seguir estudiando. vale, y si uno dijera como que de alguna manera en Colombia hay un cierto lugar épico al que pueden llegar con las cosas que estudian, cuál es ese punto? ¿Qué es lo más lejos que uno puede llegar en Colombia en investigación? Eh, ¿A qué proyecto qué tipo de cosas se puede involucrar para decir, la estoy logrando muy bien como científico y como ingeniero químico? Bueno, en esa pregunta sí me está corchando, porque eso ya el límite está en la mente de la persona, porque uno puede, hay personas que cogen unas llantas y hacen un poco de cosas con unas llantas que por allá están volviéndose un problema esas llantas, y por allí alguien le dio una idea de hacer algo con esas llantas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya el límite está en la persona, pero los contratiempos en el camino son los que de pronto no dejan que esa persona haga más de lo que puede hacer. La investigación es top, o sea, la investigación es, como tomando sus palabras épicas, no son de la noche a la mañana. Si usted tiene un tronco y lo va a cortar, usted trata de cortarlo por el lado más débil, que le gaste menos tiempo. Pero la pieza importante del tronco era por el lado más duro, y ese lado más duro le dedica más tiempo. Entonces, si uno aquí quisiera hacer una investigación top, super top, teniendo en cuenta que es difícil los solventes, difícil los reactivos, pues me voy a gastar más tiempo todavía por todos estos impases. Pero la misma comunidad científica, el mismo entorno te exige que no puedes esperar tanto para dar un resultado, porque si usted hace un proyecto, a usted piden unos entregables, como usted en este proyecto. Y de pronto ustedes quisieran haber hecho más, pero necesitaban más tiempo. Pero es que el proyecto dura solo un año. Yo solamente en un año eso pude hacer. Y no puedo decirles simplemente, no, es que necesito más tiempo para darles un súper resultado. No, usted se comprometió que en un año me entregaba esto, aunque no sea mucho, yo sé hasta dónde puedo dar en un año. Yo no voy a colocar objetivos que no voy a alcanzar en un año porque quedaría mal con mi proyecto. Y eso me sesga y simplemente cierro este proyecto, se acabó este proyecto y ahora tomo otro proyecto. Entonces, eso es lo que puede hacer que uno aquí sea difícil. En la academia es difícil uno poderse, es que hasta 2 años es difícil, porque cada año están mirando, bueno, usted está llenando unas hojas de vida en conciencia, está actualizando su perfil, y miran, bueno, este investigador, vamos a evaluarle este proyecto. ¿Cuántas publicaciones tienes en los últimos años? Ahí no miran que no, es que yo no tengo en estos 5 años porque es que estoy buscando la publicación épica. No, eso no lo acepta. Entonces simplemente usted esa hoja de vida, sí, llamémosla que no tiene publicación en los últimos años, no ha tenido proyecto en los últimos años, no ha graduado estudiante en los últimos años. Esa persona no es bien vista en la comunidad, no es bien vista. O un proyecto, usted me va a pedir un proyecto a 5 años para una vacuna. Bueno, ¿y usted cómo va a hacer esa vacuna? Porque eso es complicado. Si aquí dicen que 15 años, entonces nosotros aquí en Colombia ni pensamos en eso. Estamos pensando en importar esas vacunas. Entonces, así sucede. Usted puede tener una idea muy buena y puede lograrlo, pero necesitaría tiempo. Y sin contar todo lo que les comenté de los impases con reactivos y solventes. Entonces, uno le queda complicado comprometerse a muchos años porque al final lo van a evaluar mal. Usted en 5 años y no ha sacado ningún artículo. No es que estoy buscando el artículo super top. Empezando que no puede ni grabar un estudiante si no tiene un artículo. Y si no tiene estudiante, usted empieza a bajar en su perfil de conciencia, que es la entidad del gobierno que más dinero podría dar en un principio. Y a veces la Universidad de los Andes nos da más apoyo que la misma conciencia, en monto. Porque ella sabe que si no tenemos esos apoyos, ¿cómo hacemos para que el estudiante de pregrado haga su tesis, el de maestría, el doctorado?
si las entidades externas son muy complicadas. A veces sí dicen, no, eso en la Universidad de los Andes tienen plata, este dinero es del gobierno, hay que mandarlo a las universidades públicas. A veces uno escucha por allí, no sé si se cumpla siempre, pero hasta esas cosas pasan. Vale, John, tenemos un... Justo se nos va acabando el tiempo que teníamos y ahorita No se saltamos a preocupen, no otra, se preocupen. pero igual veo que queda una cantidad de cosas que queremos igual seguirle preguntando. Nosotros tenemos una idea de crear un espacio, como un documento para que podamos ir agregando también información y le queríamos preguntar si podemos continuar la conversación con usted por WhatsApp. Podemos preguntarle un par de cosas más por ahí, nos puede Sí, mandar un audio y nos responde a lo que nos quedó claro, con faltando. mucho gusto. Y si necesitan que les llene la encuesta, el formulario que me ha comentado, me mandan el link, por favor, nuevamente. Me disculpan que Ujú. tengo con la cabeza, Sí, no no pasa sé nada. por qué no lo llené. Es que a veces llega una cantidad de formatos, pero bueno, si necesitan que lo responda, con mucho gusto me envían, por favor, y yo en el transcurso del día les respondo ese formulario. Perfecto, Se lo perfecto. respondo con mucho gusto. Vale, Y cuando, genial. cuando consideren, como tenemos ahí el grupo del WhatsApp, pues por allí Ujú. también me pueden escribir o mandarme un audio y yo les contesto también alguna pregunta que tengan, con mucho gusto. Perfecto, John. Muchísimas gracias por su tiempo y muy interesante las cosas que nos ha contado. Muchas Bueno, a ustedes gracias. y vamos a salir adelante.